Muy buenos días a todas y todos ustedes. Qué grato es saludarles. Comentábamos ahorita nuestros invitados de honor y un servidor que pues son de las ventajas que nos ofrece la tecnología, el podernos conectar, el podernos enlazar, el podernos a través de un emoji manifestar nuestra emoción, nuestro gusto, nuestro agrado por estar. Y bueno, pues sean todas y todos ustedes bienvenidos a este panel sobre la profesionalización docente, sobre la formación continua, la capacitación, la certificación, el desarrollo profesional. Para SINADEP es realmente motivo de orgullo el que Virtual Educa nos invitara a colaborar con ellos. Agradezco, por cierto, a Adelino Sousa, director general, y a su grandioso equipo por esta oportunidad que nos dan para poder trabajar, para poder compartir con ustedes estas experiencias, este andar que cada uno de estas tres instituciones ha tenido en cuanto al trabajo de la profesionalización, y que junto a otro colega que tuvo su participación hoy a las 3 de la mañana, ahí estuvimos, estamos integrando todo un ecosistema de formación continua, profesionalización, desarrollo profesional, que tiene que ver como justamente nosotros comprendemos ese proceso de formación continua, esos itinerarios que se encuentran en el andar y que nos llevan a poderle ofrecer a los maestros, a los trabajadores de la educación y claro, a toda persona que esté interesada en este proceso de formación continua, pero nuestro objetivo, nuestro ámbito de acción tiene que ver con las maestras y los maestros. Y bueno, pues me complace en darle la bienvenida a Ana Laura Ceballos Ortiz y a José Antonio González. Ana Laura de Docente Digital, José Antonio de Innova Calidad, Optimus, Duos Mundi, por algunos de los que ya los han escuchado. Algunos quizás los conozcan porque justo dentro de esa estrategia de formación continua, juntos hemos implementado las videoconferencias, los seminarios, con becas al 100%, para que todas y todos nosotros pues vayamos considerándonos en parte de este ecosistema de formación. Voy a obviar el leer currículums. Lo que sí les quiero decir es que ambos, Ana Laura y José Antonio, son expertos en la materia en la que van a hablar. Se han integrado de manera muy profesional al ecosistema y son personas con el dominio completo del tema en el que trabajan. Y bueno, pues esa es la cuestión. Si me ayudas, Carlitos, a poner la hoja de la presentación, la portada del panel. Bueno, este es el panel, la formación continua, la certificación, el desarrollo profesional, retos del docente del siglo XXI. Arriba, pues parte de las instituciones, Virtual Educa, agradecerle a Virtual Educa, a SINADEP, a Docente Digital, a Optimus, Duos Mundi, al grupo CEPOM por el apoyo que nos han brindado para hacer este trabajo. Y sin más preámbulo, pues le cedo el uso de la voz a Ana Laura para que pues nos dé a conocer el trabajo que ellos están realizando en cuanto a capacitación y formación. Son tuyos nuestro auditorio, Ana Laura, el público. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Pues un segundito para hacerles la presentación. Yo creo que ahí ya nos estamos viendo, ¿verdad? Bueno, pues muy buenos días. Vengo en representación de Docente Digital, que es una iniciativa que creamos con el objetivo de apoyar a todos los especialistas en educación
interesados en desarrollar sus competencias formativas y mejorar el desarrollo profesional. Quiero, antes que nada, agradecer mucho a Virtual Educa por esta invitación, esta oportunidad de compartir con ustedes algunos de los temas importantes y también agradecer al CINADEP, al doctor Jorge Alfaro, esta participación y a todos ustedes darles la bienvenida también a este espacio para intercambiar algunas ideas que creemos que son importantes en torno a lo que es específicamente en mi caso, me toca hablar de la certificación. Y comentarles también cómo es que tenemos esta iniciativa que surge de tener un espacio para apoyar a los maestros de la educación básica, media y superior a mejorar sobre todo sus competencias docentes y ver que además no nada más estas sean formadas, sino que tengan un reconocimiento a través de la certificación. Docente digital surge en un momento de cambios, en un momento en el que ya veíamos que esta transformación digital nos está llevando a tener que atender los docentes estos cambios, prepararnos para vivir mejor estos cambios y dar una mejor respuesta para generar entornos de aprendizaje enriquecidos, sobre todo a través del apoyo que tenemos con las tecnologías, pero poner siempre en el centro de atención el desarrollo pedagógico, didáctico, andragógico en algunos casos, para generar estos entornos enriquecidos. Trabajamos para instituciones públicas, para instituciones privadas, trabajamos con fundaciones, con sindicatos, con entidades de gobierno federal, estatal, municipal, y bueno, con diversas organizaciones internacionales, con la finalidad principal de atender las competencias docentes. Ahorita vamos a platicar un poquito más de lo que hacemos en Docente Digital, pero decirles que cómo surge Docente, con qué objetivo surge Docente, y también que en este contexto de COVID, ¿no?, ha representado una alternativa para tener un espacio para compartir ideas, para compartir innovación, para hablar de tecnologías, para hablar de competencias con muchos de los docentes a través de distintos webinars y un espacio que tenemos también en redes sociales, ¿no? Bueno, hablando de la certificación en específico, a mí me parece que es muy importante contextualizarlo en una era, en una época, en una cultura y en este fenómeno de la transformación digital que se ha venido gestando como resultado de las revoluciones, las revoluciones industriales, sobre todo de la 4.0, esta revolución de las tecnologías, estas sociedades del conocimiento, estas sociedades de la tecnología que han surgido y que han establecido nuevas formas de relacionarnos, de comunicarnos, de establecer nuestras ligas, incluso nuestras instituciones, ahora de enseñar. Esta transformación digital que ha hecho grandes cambios en lo que son las competencias docentes, ¿no? Porque a los docentes nos ha ayudado, digo, porque las tecnologías están para eso, para ayudar al hombre. Siempre la tecnología es generada para dar un nuevo valor a la sociedad. Y estas tecnologías ahora están a nuestro servicio, pero también implican el que tengamos que desarrollar competencias para poderlas utilizar de la mejor manera. Entonces hablamos de estas competencias digitales docentes como el conjunto de conocimientos nuevos, ¿no?, de habilidades, de destrezas, de actitudes, de hábitos y valores, lo que es en general una competencia, para utilizar las tecnologías con el fin de promover el aprendizaje y generar nuevo conocimiento. Estamos en una sociedad donde el valor principal es cada vez más el conocimiento, ya no tanto el esfuerzo físico que caracterizaba las primeras etapas de las revoluciones tradicionales. Ahora el conocimiento, la generación de conocimiento, la innovación, la creatividad son aspectos fundamentales que los maestros tenemos que ayudar a formar en nuestros estudiantes. Entonces, es en esta lógica que aparecen nuevas formas de credencialización. Si bien los títulos
son importantes los títulos universitarios, las credencializaciones que conocemos tradicionalmente, empiezan a surgir otras formas de reconocer estos saberes adquiridos. Y digo por saberes, este saber a nivel de conocimiento, este saber hacer, ¿no? Llevar el conocimiento a la aplicación, este saber ser que tiene que ver con nuestros valores, con las cuestiones axiológicas, nuestras actitudes, ¿no? Entonces, todos estos saberes tienen que ser reconocidos. Y los saberes, por esta lógica también que ha tenido nuestra sociedad de cambio, pues se modifican, ¿no? Entonces, la sociedad empieza a buscar nuevas formas de credencialización, de reconocimiento, que además le generen certidumbre, que no sean nada más documentos emitidos porque sí, ¿no? Sino que tengan un sustento y un reconocimiento social de talentos específicos muy desarrollados. Tenemos que hablar en este momento, por ejemplo, de la crisis que están teniendo los títulos, ¿no? Muchas de las empresas contratantes de personas nos dicen que ya no se contrata nada más en base al título o en base al currículum vitae, sino en base a las certificaciones que una persona puede tener, donde ya ha demostrado frente a un tercero que maneja la competencia con todos los elementos que están requeridos por la población o el sector productivo en el que va a trabajar. Tenemos también que los estudiantes ya no son los estudiantes tradicionales, son estudiantes altamente conectados, ¿no? Con muchas realidades, con mucho conocimiento, con acceso a información de manera inmediata. Entonces, las formas tradicionales de enseñar pues también se han cambiado y el conocimiento ya no está nada más en los centros de estudio, como tradicionalmente pasaba desde la Edad Media, ¿no? Y hasta todavía el siglo pasado. Las instituciones educativas sin duda juegan un papel importante, pero también el conocimiento empieza a salir de estos centros del saber, como tradicionalmente se les conocía. Tenemos también una demanda cambiante de talentos. Las instituciones que son las que van a recibir a los empleadores, a nuestros estudiantes, o el medio social en el que van a prestar sus servicios, las personas que se forman, también están cambiando. Hay muchas, ya han oído mucho hablar de que no sabemos ahorita cuáles son los nuevos talentos o cuáles van a ser las profesiones en las que van a estar trabajando los jóvenes en los próximos 5 años, ya no digan 10, ¿no? Entonces, que quizás muchas de esas profesiones todavía ni siquiera existen en este momento, ¿no? Entonces, los talentos también van cambiando. Estamos hablando de procesos, y este es un concepto que se maneja en la UNESCO, en todos lados, de la formación a lo largo de la vida. Ya no nada más nos quedamos en la formación universitaria base, que sin duda es un pilar fundamental y muy robusto, sino que tenemos que encontrar nuevas formas de mantenernos activos y actualizados en lo que son las nuevas competencias, sobre todo las nuevas competencias del siglo XXI. Entonces, la certificación se convierte en un elemento fundamental para generar esta certidumbre, porque las certificaciones recuperan los estándares de las mejores prácticas. Y entonces los manejan con elementos medibles, cuantificables, que permiten que podamos gestionar de mejor manera el conocimiento para además generar ese valor a la sociedad, que muchas veces lo vemos a través del empleo, un empleo que genere mayor productividad, mayor competitividad para nuestros países, ¿no? Entonces, es dentro de esta lógica que Docente Digital lanza esta iniciativa y centrada sobre todo en temas de formación y capacitación por competencias. No nos centramos únicamente en capacitarnos, nosotros siempre fomentamos el certifícate. Certifícate en una competencia laboral que esté identificada por los sectores productivos como de alto valor y de alto impacto para generar bienestar en la sociedad, mayor productividad y competitividad, ¿no? En un mundo altamente competitivo. También nos centramos mucho en la transferencia de conocimiento, en generar comunidades de docentes donde intercambiemos informaciones de mucho tipo, tendencias, hablar de innovación, de hacia dónde vamos, de cuestiones también motivacionales que nos lleven hacia el desarrollo de una actitud de cambio que necesitamos tener todos los maestros. Y también estamos preocupados por generar
conocimiento, por generar innovación, por promover proyectos educativos, sí, con base en las tecnologías, que sentimos que son una gran arma para nosotros los docentes. Dentro de esto, bueno, una de las primeras iniciativas, y que quizás algunos de los participantes en esta sesión conozcan, un primer proyecto que tuvimos, que fue que estamos además desarrollando, la certificación en el estándar de competencia 50, que es un estándar de competencia que tiene el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales en México, el CONOCER, que es la entidad de gobierno responsable de certificar competencias laborales con reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública. Entonces tomamos este estándar, el de diseño de cursos, se formaron muchos docentes con becas que conseguimos para que tuvieran una formación en línea y una formación complementada con webinars presenciales, y básicamente se cumplan estos elementos que son los que tiene el estándar: cómo hacer la planeación de un curso, cómo ejecutarlo, cómo desarrollar el guión instruccional, con todos sus elementos de contenidos, objetivos, actividades, evaluación. Y finalmente las personas pueden obtener un reconocimiento oficial del Gobierno de México, con reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública, del CONOCER y del sector, que está diciendo que esa función es importantísima para el desarrollo de nuestro país. Otro de los proyectos que tenemos muy importante es un seminario. Estamos promoviendo un seminario de herramientas educativas para la nueva normalidad, tecnología, educación socioemocional y filosofía para niños. Entendemos que además de las cuestiones meramente productivas y técnicas, funciones, competencias técnicas, se requiere también en los maestros, para que además lo promuevan dentro de sus alumnos, el desarrollo de competencias suaves, ¿no? Como es esta cuestión del manejo de la cuestión socioemocional, la cuestión de los valores a través de la filosofía, ¿no? Y también aunado con el apoyo de las tecnologías. Entonces, es un enfoque tridimensional. Tenemos un primer módulo con usos innovadores de la tecnología en los medios educativos, otro que se centra en filosofía para niños, pero es filosofía para cualquier nivel educativo, y también sobre el tema de cómo cuidarnos en el mundo de hoy, educación socioemocional para nuestra época, que bueno, creo que a todos nos queda claro que ha sido todo un tema en este momento que nos ha tocado vivir, de cambios y de disrupciones. Pues muchísimas gracias, es el tema que quisiera compartir, quedaría pendiente de si hay preguntas más adelante. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, estimada Ana Laura, muy interesante, y aunque he de decirlo con toda sinceridad, a muchos y muchos de nuestros compañeros, luego el tema de la certificación no es un tema que les fascine, pero déjenme decirles que en este mundo, con y sin el COVID, son acciones que serán muy necesarias en el futuro inmediato. Por eso el panel denominándose así, del docente del siglo XXI, porque son actividades y acciones que tendremos que hacer, y aquí lo importante es que se van sobre ciertos aspectos, sobre ciertos conocimientos, habilidades y actitudes que tenemos que dominar, sobre todo en algunos procesos como la planeación, como elaboración de materiales, y que ahora están con el plus de que eso se puede hacer en línea. Pues agradecerte, Ana Laura, y esperamos para la ronda de preguntas, y le cedemos el uso de la voz a José Antonio. José Antonio, el auditorio es tuyo. Gracias. Muchísimas gracias. Primero, gratitud a Ana Laura, gratitud a SINADEP por esta invitación para este panel. Y bueno, me gustaría andar sobre 5 puntos. Totalmente de acuerdo con todo lo que maneja Ana Laura, y quisiera trabajar los siguientes 12 minutos sobre 5 puntos, ¿sí? El cómo aprendemos, el tiempo en el cual estamos viviendo, las funciones del cerebro y lo que hemos hecho en conjunto con el SINADEP para afrontar todo este proceso, ¿no? Quisiera empezar con una pequeña reflexión compartiendo con ustedes. La mayor parte de la gente tiene definiciones de educar, y yo quisiera compartir la que a mí me gusta más. Educar no es enseñarle algo a alguien algo que no sabía, sino permitirle que se convierta en alguien en quien no creía.
es importante saber que la educación para nosotros tiene que ver con un proceso de transformación. Aunque podemos o no estar de acuerdo con estos filósofos, ¿sí? En la antigua Grecia se decía que solamente había un Dios y que es el conocimiento, y una maldad que es la ignorancia. Durante muchísimo tiempo, ¿cuánta gente vivió con los paradigmas, con las creencias de que la Tierra era plana? Y muchas de las decisiones se tomaron en consideración con ese tipo de creencias. Y Albert Einstein nos establecía que definición de locura es hacer siempre lo mismo esperando resultados diferentes. Eso sería locura para Albert Einstein. ¿Quieres resultados diferentes? Haz cosas diferentes. No puedes seguir pensando que vas a tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Por eso me cuestiono la palabra educación, por eso me cuestiono el esquema de cómo funcionamos, que sería el primero de los 5 puntos que quiero comentar con ustedes. El segundo de los 5 puntos es cómo aprendemos. Hay muchos autores al respecto de esto. Y William Glasser, que es un autor que a mí me gusta de sobremanera, nos establece que nosotros aprendemos de diferentes maneras. Que cuando leemos se nos queda el 10% de la información. Que cuando oímos se nos queda el 20% de los conceptos. Que cuando vemos, miramos, se nos queda el 30% de los conceptos que nos quieren transmitir. Pero cuando escuchamos y vemos, cuando ya ponemos atención y vemos la información, se nos queda el 50% de la información. Si hacemos ahorita un alto en el camino, podemos hacer un cuestionamiento. Leer 10%, ver y escuchar 50%. Si William Glasser tuviese razón, estamos hablando que ya multiplicaríamos por varios tantos el resultado de la efectividad. Pero sin embargo, si a la hora de estar trabajando utilizamos el método del caso, algo que nos haga discutir, ya estaríamos quedándonos con el 70% del conocimiento. Y si llevamos a los participantes, a la gente que esté con nosotros, a experimentar, ya estaríamos hablando del 80%. Y más aún, todavía hay otro punto adicional con mayor eficacia en la parte de la enseñanza-aprendizaje, que es cuando enseñamos. Cuando nosotros aprendemos y le enseñamos a alguien más lo que conocemos en los sistemas de administración de capital intelectual, administración del conocimiento como comunidades de valor, nos quedaríamos con el 95%. Entonces, el segundo concepto que quiero compartir con ustedes pues es que el sistema de enseñanza-aprendizaje, obviamente si William Glasser tuviese razón, nos da muchas alternativas para poder trabajar con él. El tercer punto que quiero comentar con ustedes y después los quiero integrar es a través del tiempo. ¿Qué ha pasado con el ser humano a través del tiempo? Ana Laura decía que a veces estamos enseñando como que si fuera la época medieval, totalmente de acuerdo con Ana Laura, ¿sí? Y entonces, pues a través del tiempo los animales se comunican para sobrevivencia. Sabemos que un animal con que tenga 3 códigos de comunicación, con eso está ya del otro lado, un código para cuando esté en riesgo la vida, otro código cuando quiera dar vida y otro código cuando tenga necesidad de comer o alimentarse o cosas por el estilo. El hombre primitivo cambió a gestos y empezamos la historia escrita y auditiva, de tal manera que el hombre en sus etapas de comunicación pues nos comunicamos con signos, con señales, con el habla, con la escritura, y voy a hacer un punto muy particular, en la imprenta. Cuando el conocimiento se pudo poner en un libro, se pudo poner en una imprenta, la escritura a través de la historia pudo cambiarse desde el año 3010 a.C., obviamente ya tenemos escrituras en muchas partes del mundo. Y al pasar el tiempo resulta que un salto enorme en el mundo de la educación es la imprenta. Alrededor del año 1440, la imprenta nos lleva a que el proceso de enseñanza-aprendizaje, el proceso de comunicación cambie drásticamente. Después, obviamente, en 1895, la radio pudo haber dado un salto cuántico, pero desgraciadamente no se utilizó mucho eso. Seguimos con los libros y con la imprenta. En 1922, la televisión pudo haber dado un salto cuántico en el mundo de la educación, pero no se aprovechó esta oportunidad. Seguimos con la imprenta, seguimos con los libros. Y entonces
todos los medios visuales no le sacamos mucho provecho. En 1976 empiezan las computadoras personales y no le sacamos mucho provecho. Seguimos con la enseñanza, aprendizaje similar a través de los libros. Llega el Internet en 1994, no le hemos sacado mucho provecho todavía. Llegan las redes sociales en el 2004, no le hemos sacado mucho provecho. Llegan los teléfonos inteligentes en el 2007 y no le hemos sacado mucho provecho. Pero llega algo que quiero darle un matiz. Llega algo que nadie lo deseó, nadie lo pidió, la pandemia que estamos viviendo en la actualidad. Y esto hace que volteemos a ver a todas estas herramientas que no le hemos sacado provecho, que no le hemos dado la gran importancia que pueden tener. Albert Einstein establecía, todos somos ignorantes, todos, sin excepción. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Albert Einstein era un ignorante, era muy malo para saber cómo era la vida de pareja. Era excelente, era un gran conocedor de todo lo que era la física cuántica y todo lo demás. Pero todos somos ignorantes. Ignorantes inclusive hasta cómo funciona el cerebro humano. Se nos olvida, que es el tercer punto, el cuarto punto que quiero mencionar con ustedes, se nos olvida que el cerebro humano como tal tiene sus funciones que fueron determinadas muchísimo desde miles y miles de años atrás a este día. El cerebro humano tiene dos hemisferios. Un hemisferio que es el que procesa toda la información vivida, toda la información lógica, y otro hemisferio que es el que genera toda la función de desarrollo, de codificación, etc. De tal manera que durante miles y miles y miles de años, el cerebro humano sistemáticamente construyó puentes. Y los puentes fueron de decenas o centenas de miles de la parte vivencial, de la parte lógica a la parte creativa, a la parte en donde podemos codificar. Y estos puentes se hicieron muy fuertes. Si fueran puentes de coche, serían puentes de 20, 30 carriles. Y se hicieron puentes muy débiles, muy débiles de la parte de creación, de la parte de la creatividad, de la parte de la innovación hacia la parte objetiva. Sí, sí hay puentes, claro que los hay. El punto es cómo opera el cerebro humano. Cuando nosotros hicimos un brinco a la parte de la lectura, a la parte de la imprenta, que fue hace 500 años, si hacemos una reflexión, 500 años, ¿serán muchos o poquitos? Pues la gente puede decir que son muchos, pero en los miles y miles de años de la historia de la humanidad, pues definitivamente son muy poquitos. Y nada más tenemos 500 años con la imprenta y tenemos decenas de miles de años de la existencia de la humanidad. De la existencia de la escritura sabemos que son 3 o 4 mil años, o 5 mil años, 6 mil años, cuando mucho. Pero de la existencia del ser humano, muchísimos más. Entonces, ¿por qué razón no aprovechamos la oportunidad de las tecnologías actuales, de las redes, de los smartphones, del internet, de todas las tecnologías que hemos tenido como tal? Quisiera analizar esta frase, una frase de cómo opera el cerebro. El cerebro normalmente como opera es, cuando yo veo esa frase son códigos, y esos códigos yo cuando le empiezo a leer, primero se van a codificar, a leer, y se van a tratar de descodificar en el óvulo creativo para después darle un sentido lógico o un sentido vivencial. De tal manera que cómo opera el cerebro humano. El cerebro humano, cuando yo empiezo a leer esta frase, me dice, una señora, al cerebro humano se le viene a la mente joven o ya de más edad, alguna imagen más o menos como esta. Pero si después de eso sigo leyendo y lo siguiente que leo es una señora que trabaja, este código desaparece y se convierte o por este código, o por este código, o por este código. Llevo apenas 4 palabras y ya mi mente dio 2 saltos, dio 2 brincos, ¿sí? Y si después de eso le pongo una señora que trabaja en la plaza y en mi mente la plaza significa esto, entonces vuelvo a dar un tercer brinco con esas 3 palabras, en la plaza. Y entonces la señora que se me viene a la mente es una señora o como esta, o como esta, o como esta. Estoy haciendo trabajar a marchas forzadas la relación entre un puente muy débil que es de la parte creativa que tengo que decodificar a la parte lógica
que es donde tengo todos los elementos vivenciales. Y si después de eso la frase dice una señora que trabaja en la Plaza Carso, en mi mente viene que la Plaza Carso es esta, por consiguiente ya no tiene que ver esta señora. Ahora yo la cambio a una señora más o menos con este estereotipo, o de este tipo, o de este tipo. Y entonces, si después de eso, ya llevo 4 brincos, voy para el 5º brinco, dice la Plaza Carso en Cinépolis, entonces, Cinépolis es esto. Por consiguiente, va a ser una señora más o menos como esta. Y si después de esto a la frase le pongo una señora que trabaja en la Plaza Carso, en Cinépolis, en el área, mi mente se queda como que, oye, y como qué imagen le pongo ahí en el área, qué puedo poner, y mi mente no funciona. No funciona porque la dejo en un estado de indefensión, no le estoy definiendo alguna información adicional. Y si termino la frase diciendo que la frase completa es una señora que trabaja en la Plaza Carso, en Cinépolis, en el área de limpieza, entonces a final de cuentas lo que me querían hablar es eso. La mente se desgastó mucho, muchísimo. Y por consiguiente yo no sé cuál de estas personas pudiese ser. Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo que hemos hecho básicamente es desarrollar esquemas educativos junto con el CINADEP para desarrollar maestrías. Y 2 maestrías en particular las hicimos en conjunto con el CINADEP. Fue un trabajo en conjunto, que es la maestría en gestión de saberes para el aprendizaje, específicamente para el mundo educativo, en donde tenemos 3 pivotes: el pivote de la innovación, el pivote de la gestión del cambio y el pivote de la administración de proyectos. Y por otro lado, la maestría en innovación y la maestría en gestión de los saberes para el aprendizaje, que también son 3 grandes pilares: el pilar de las neurociencias aplicadas para el aprendizaje, el pilar de las tendencias educativas y el pilar de la parte de procesos para el aprendizaje. Esto en un proceso de educación en línea, con lo que acabamos de platicar, en donde podemos sacarle muchísimo provecho a los procesos de funcionamiento del cerebro, los integramos con especialidades. 2 especialidades: la especialidad en tendencias educativas y la especialidad en procesos de aprendizaje. Eso nos genera la maestría en gestión de saberes para el aprendizaje. Y en el caso de la maestría en innovación y gestión, 2 pilares o 2 especialidades: la especialidad en innovación y la especialidad en gestión. Esto nos ha ayudado a que en este tipo de maestrías queramos hacer una propuesta. La propuesta es que aprovechemos al máximo el funcionamiento del cerebro, cómo funciona el cerebro de los seres humanos, y ya en base a cómo funciona el cerebro de los seres humanos, sacarle el máximo provecho al funcionamiento como tal. Hay que dar el salto, hay que dar el brinco. Hoy por hoy, mucha gente sabe de la utilización de los medios en los que estamos ahorita y de todos los elementos digitales que podemos hacer. Yo agradezco al CINADEP que haya confiado en nosotros para que en conjunto hayamos desarrollado estas opciones educativas de nivel especialidades, maestrías, etcétera, en donde podemos trabajar con todos estos contenidos de manera digital y sobre todo de manera eficaz, eficiente y efectiva. Muchas gracias, estimado José Antonio. Realmente, como siempre, el castigador es el tiempo y son muchas cosas las que quisiéramos compartirles a todos nuestros compañeros. Bueno, me toca el uso de la voz a mí para platicarles un poquito sobre estas conceptualizaciones sobre lo que estamos trabajando en cuanto a la profesionalización. Yo he denominado a esta pequeña presentación la profesionalización para el docente del siglo XXI, itinerarios convergentes. Y se denomina así porque, como les comentaba al principio, considero que la profesionalización es un proceso continuo. Empieza en la formación inicial, se da a lo largo de nuestro trabajo y creo que aún al finalizar nuestro trabajo como entes pensantes, nosotros seguimos hablando y todavía aún como maestros jubilados podemos mucho y tenemos mucha oportunidad de aportar algo en ese sentido. Entonces, avanzando a la siguiente diapositiva. Hasta ahora, en torno a la profesionalización, se ha generalizado una visión que yo considero es muy estrecha. Es una visión minimalista, es inmediatista
de la formación docente y seguramente muchos habrán de coincidir con un servidor. Yo desde 1992 que tuve la oportunidad de empezar a colaborar como asesor en diversos talleres, en diversas capacitaciones, me fui dando cuenta que los cursos acababan siendo momentos de enriquecimiento, pero que se aislaban, momentos de entrenamiento, momentos de un cursillo incluso para muchos, de un taller muy importante, pero que luego no le encontrábamos aplicación, de un método que me llamaba la atención, pero que no profundizaba en él hacia cómo mejorar mi práctica, de técnicas que ilusionaban y que me decían de esta manera es que como voy a cambiar mi práctica docente, incluso de recetarios o de fórmulas que muchos de nosotros pensamos que eso es lo que justamente nos va a ayudar a mejorar la práctica docente, pero llegamos a nuestras realidades, a nuestros salones de clase, en las condiciones en las que muchos de nosotros nos ha tocado trabajar. A mí mismo empecé debajo de un árbol, en salones donde no había vidrios, en salones con grupos de hasta 50, 60 alumnos, en fin, donde todas estas cuestiones que generalmente se nos dan de manera aislada, entonces han ido incidiendo en nosotros de dos maneras. Una, para tratar de entender estos momentos como sí espacios de enriquecimiento personal y profesional, que los asocio más a credencial, más a ver qué reconocimiento me dan, que a irlos integrando y a ir comprendiendo esta parte de que están en toda nuestra etapa, en toda nuestra formación profesional, en cada uno de nuestros actos y en cada una de las respuestas que damos en ese sentido. ¿Avanzamos, por favor? La formación inicial, continua y el desarrollo profesional del siglo XXI lo denomino yo itinerarios convergentes. ¿Por qué? Porque asumo la profesionalización como un proceso en el que se puede hacer converger los diversos itinerarios de formación a través de acciones reflexivas permanentes y situadas. Es decir, estoy proponiendo que entendamos esa profesionalización como un continuum, como una parte que no se rompe al salir de la normal, o que no recomienza cuando empiezo el servicio, o a los 5 años cuando empiezo a tener experiencia, o a los 15 cuando tengo más, o a los 20 y 25 cuando creo que domino este campo. Además, que esas reflexiones me conduzcan a la convergencia de dos itinerarios. El que tiene que ver con la teorización de la práctica, porque es importante entender en qué sustento y fundamento mi práctica, y en la adquisición de niveles crecientes de mi conciencia profesional. ¿Quién soy? ¿Por qué lo hago así? ¿En razón de qué trabajo así? ¿Cuáles son las cuestiones que me ayudan en este sentido? Y mirando la experiencia de la integración de comunidades de aprendizaje y de práctica como marco para instalar un mecanismo potenciador de dicho desarrollo profesional. En los últimos 10, 12 años he tenido la oportunidad de trabajar sobre la integración de comunidades de aprendizaje y me parece importante que los docentes nos tengamos que integrar en comunidades de aprendizaje y de ahí la estrategia que el CINADEP ha tomado para formar comunidades, para integrar colectivos de maestros que se conjunten y que puedan aprender sobre un tema, sobre una asignatura, sobre un proceso X y determinado. Pero además, que esas comunidades no se queden solamente en ser comunidades de aprendizaje, sino que evolucionen a convertirse en comunidades de práctica, es decir, en comunidades que vayan a los espacios de trabajo nuestros, que hagamos lo que ahí tenemos que hacer desde este enfoque teórico, que lo reflexionemos y que regresemos a la comunidad a interactuar con nuestros compañeros, a ver no si nos fue bien o mal, sino qué dejé de hacer, qué puedo mejorar, cómo puedo implementar las cosas. Y una teoría que yo he sostenido, un punto que yo he sostenido desde el 2012, que tiene que ver que los maestros podemos llegar a formar comunidades epistémicas, es decir, comunidades de docentes que podamos generar conocimiento en torno a lo que hacemos día con día. No caer en la cotidianeidad, pero sí tomar desde esa experiencia práctica para poder trabajar en esta situación. Y de ahí que sea el interés de quienes integramos el equipo de CINADEP, de que podamos ir
hacia esa integración, hacia esa conformación de las diferentes comunidades y con equipos de profesionales, con instituciones, con aliados que nos permitan seguir construyendo o seguir teniendo ese continuum para los maestros en este sentido. Avanzamos a la siguiente, por favor. De ahí que yo propongo que comprendamos la profesionalización como un proceso conducente de construcción hacia la conciencia profesional docente a través de 3 dimensiones que yo los denomino itinerarios convergentes. La dimensión identitaria, la dimensión ética y la dimensión reflexiva. La primera, desde mi punto de vista, hace alusión a la identidad docente como su nombre lo dice. Es la que construimos con el tiempo y que sufre shocks biográficos que la transforman, es decir, día con día, mes con mes, año con año, ciclo con ciclo. En las escuelas donde estoy, en la función que estoy desempeñando, hay ciertos impactos que hacen que me vaya transformando en ese sentido. La segunda nos habla de la capacidad de los profesores para poder dar cuenta de nuestros actos y de dar respuestas éticas y pertinentes de los mismos. Y eso es muy, muy importante, pasar nuestra práctica docente por aspectos éticos. Y la tercera dimensión nos enfrenta a un desafío que considero que es aún el más grande. Es el aprender de la experiencia, pero esa experiencia que se reflexiona, esa experiencia que interpela a nuestros conocimientos, a nuestras creencias y a nuestros valores. En sí, estas 3 dimensiones nos llevan a entender que la profesionalización pasaría de la expresión de acciones y rutinas a convertirse en una praxis intencionada, generadora de sentidos y de saberes docentes. Y por eso es que le hemos pedido a cada uno de nuestros aliados y que no nos llama la atención y que no deseamos que eso sea lo que le llegue a nuestros compañeros maestros, solo cursos aislados, solo talleres, por más buenos que sean, pero si no tienen un sentido integrador, si no están conformados dentro de un ecosistema que le dé la razón de ser a esta idea de que convirtamos nuestro quehacer docente en una práctica, en una praxis intencionada que genere sentidos y que genere saberes docentes. Es decir, que logre la conciencia profesional que tanto anhelamos. Si no hacemos esto, yo sigo viendo en riesgo esta parte de los procesos de formación. Es decir, y nosotros somos los que como maestros podemos ir caminando, podemos ir solicitando que se vayan ajustando a estos requisitos y que todas las entidades, porque además reconozco que no hay una sola entidad en el país que pueda decir yo capacito o yo presento todo este ecosistema y que justamente es a través de integrarnos como podemos hacer este ejercicio. Por eso estos espacios donde hoy priorizamos a 3 de nuestros aliados, 4, Innovateca, CEPOM, Docente Digital e Innova Calidad. Adelante, Carlitos, por favor. Adelante. La profesionalización que necesitamos, desde mi punto de vista, tiene que ver hoy con poder integrar estos 2 itinerarios. La posibilidad de tejer múltiples relaciones entre los diversos actores y las temáticas, sea un conocimiento, sea un tema en particular, sea una asignatura, en comunidades y redes. Y de ahí nuestra alianza principal con Edmodo. Los hemos invitado y tenemos la comunidad ya más grande de América Latina y quien coordina esta parte muy emocionada luego refiere que de algunas partes del mundo, pero necesitamos acabar de integrarla, necesitamos comprender esta parte del ejercicio. Y hoy yo insisto en que el ejercicio a través de la distancia es una oportunidad, es un reto. Y vuelvo a reiterar lo que siempre he mencionado. La tecnología no puede suplir al maestro, no lo va a suplir nunca, no va a suplir el salón de clases, porque ese salón de clases es un espacio de interacción social, es un espacio de aprendizaje conjunto, es donde se genera la construcción social del conocimiento. Ese no, pero la tecnología puede mediar y puede ayudarnos a que estas partes, a que estos componentes de las comunidades y redes nos ayuden. Y el otro itinerario
es esta producción de sentido en múltiples niveles ligados entre sí. El camino que ha recorrido una maestra de 5 años o un maestro de 20 años de servicio, obviamente que tiene sus diferencias, pero si encontramos puntos de coincidencia, como muchas investigaciones nos lo dejan ver, estoy seguro que podremos avanzar en ese sentido. Adelante, Carlitos, por favor. Debemos asumir que la profesionalización hoy implica una posibilidad de cambio, que es un componente de gran sensibilidad que va más allá de las aulas, que implica para nosotros los docentes un compromiso moral y social. Y oigan, cuando lo digo para los docentes, no estoy diciendo que sea el único actor que tenga que ser responsable de todo el proceso educativo. Tienen que participar los padres, las madres de familia, tienen que participar los directivos, tienen que participar las autoridades educativas, pero sí tenemos que poner lo que nos corresponde a nosotros con ese compromiso moral y social. Fortalecer el espíritu de servicio y obviamente encontrar un verdadero espacio libertador de pensamiento. Eso solo lo vamos a lograr trabajando de estas maneras que les estamos proponiendo. E insisto, hacia allá van estos ejercicios, estos espacios de tratar de construir un ecosistema de formación y al que yo los invito a todos y a que promuevan con sus compañeras, con sus compañeros, que se puedan integrar a estas partes de trabajo. Hasta donde no sea posible, nosotros seguiremos otorgando el mayor número de becas que estén a nuestro alcance, pero también tienen que comprender que en algún momento hay que hacer una inversión. Yo sé, yo soy maestro y sé que están muy castigados nuestros sueldos, pero tenemos que hacer un esfuerzo. De hecho, siempre lo hemos hecho. Yo en 38 años de servicio no podría decir que he encontrado que en algún momento una institución o nuestras mismas autoridades educativas hayan financiado toda nuestra formación o toda nuestra profesionalización. Hemos tenido que poner mucho de nuestra parte, mucho de nuestro bolsillo para hacerlo, pero encontrémosle más bien el sentido en este ejercicio de, como yo lo llamo, de componente de gran sensibilidad que va más allá de nuestras aulas y que entonces podremos generar una verdadera posibilidad de cambio. Yo le dejaría hasta aquí, hasta esta parte y le daría espacio para lo que son las preguntas que ustedes amablemente nos han planteado y que dependiendo de a quién se las hagan, pues les pediría a José Antonio y a Ana Laura que estemos atentos para poder dar respuesta. Este es el ejercicio. El ejercicio es presentarles la profesionalización como un continuum, la profesionalización que puede ir acompañada desde el fortalecimiento de determinadas o particulares competencias hasta algo más integral, hasta conceptos más propicios de nuestra propia práctica docente. Muy bien, adelante, si hubiera preguntas. Dice una por acá, estoy viendo. Sí, adelante, doctor. Carlos, adelante. ¿Hay algunas preguntas? Entiendo que esta es para Innova. ¿Cómo podrían estos enfoques verse reflejados en el plan y los programas de estudio en la educación? Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada, tratando de agradecer la participación de mis compañeros. Comentando, yo creo que la clave principal está en el romper paradigmas. O sea, lo que mencionaba yo originalmente, lo que decía Albert Einstein, definición de locura es tratar de tener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Hemos visto en la historia de la humanidad cómo cada vez que se ha roto un paradigma ha habido cambios significativos, cambios muy fuertes. Cuando la gente pasó del paradigma que la Tierra era plana a la Tierra era redonda, cambió drásticamente los patrones de comportamiento del mundo del manejo de las naves en el mundo de los mares. Y aquí la invitación básicamente sería, ¿qué tan factible sería romper paradigmas en el mundo educativo? Lo decía Ana Laura, que mucha de la educación tiene que ver con cosas de hace 500 años, parece que estamos en el medievo. Y hoy por hoy, creo que lo que nos está sucediendo nos lleva a cuestionar y a darnos a pasos agigantados, ver cómo funciona esto de las redes. Es increíble la cantidad tan rápida que ha hecho los maestros, el magisterio, mis respetos, en un periodo de marzo a la fecha, han crecido enormemente en todo esto, pero obviamente sabemos que en conjunto tenemos que crecer, como dice el maestro Jorge Alfaro, trabajar en conjunto y desarrollar las habilidades digitales. No sé si Ana Laura quisieras agregar algo al respecto.
Muchas gracias, José Antonio. Sí, como bien menciona José Antonio, tenemos que romper paradigmas. Y creo que uno de esos paradigmas a nivel de diseño curricular, ¿no? De todo lo que, de cómo hacemos que esto aterrice en los planes de estudio y demás, es también pensar en que las certificaciones deben ser un referente fundamental para en los planes de estudio. Las certificaciones nos dan insumos de información de lo que se está requiriendo en el medio de trabajo, ¿no? En donde estamos, donde llevamos a cabo nosotros como docentes y nuestros estudiantes cuando salgan, cuando egresen de su formación para desempeñarse en ese ambiente de trabajo que finalmente es el que también les va a generar bienestar, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos referentes actualizados y esos son los estándares de competencia, lo que buscan las certificaciones. Entonces creo que podemos juntar la formación tradicional que obviamente deriva en un reconocimiento, en un título, en un certificado específico de formación, junto con certificaciones de competencias que están teniendo un valor para la sociedad, ¿no? Entonces, creo que son dos pistas en las que podemos estar caminando en las planeaciones didácticas, en los planes de estudio en general, en todo el desarrollo curricular, para tener un doble impacto, diría yo, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos otra para el doctor Alfaro. ¿Cuál es el perfil que debe poseer un docente en la actualidad? Fíjate qué interesante la pregunta. En el CINADEP diseñamos desde hace 2 años un perfil, le llamamos el perfil del docente del siglo XXI, y lo integramos por 14, en ese momento 14 rasgos o 14 competencias, porque hay mucho debate de si debe llamarse competencias, si debe llamarse solo conocimientos, habilidades o rasgos que debe tener un profesional, en este caso el docente, y nosotros enfatizamos en ese docente del siglo XXI, y no solamente hicimos eso, creamos una evaluación que permite que el maestro, conjuntando esta serie de dimensiones que hemos planteado, pueda ubicarse en alguna de ellas. Algunas de esas 14 competencias tienen que ver con saber comunicarse, saber decir lo que quiero decir, ¿no? Dominamos a lo mejor el tema de ecuaciones cuadráticas, pero no lo sabemos comunicar y no sabemos decir exactamente o cómo se construye ese tema. Trabajar colaborativamente. Es vital aprender a trabajar colaborativamente. Yo sé que fuimos formados en un modo en el que nos enseñaron a ser muy individualistas y a que lo mío lo tenía que tener y lo tengo que conjuntar y no le pertenece a nadie más. Y si ese alguien quiere saber, pues que le sufra y que le batalle. No, esos tiempos han cambiado. Tenemos que trabajar en esta parte del trabajo colaborativo. Otra de ellas tiene que ver con la alfabetización digital. Tenemos que aprender a dominar el uso de las tecnologías, pero ¿qué me dan? No como sustitutos de, sino cómo me apoyan, cómo me fortalecen, y para no caer en aquello del PowerPoint, utilizarlo como ahora un pizarrón más bonito, ¿no? Sino cómo más sentido le da, qué otro sentido le da al trabajo. Lo que tiene que ver con saber gestionar la información y saber utilizarla, por ejemplo, ¿no? En este sentido. En fin, hay otras más con competencias, el desarrollo de habilidades socioemocionales, la parte ética, el saber dominar una lengua, sea una de nuestras lenguas maternas o sea una lengua extranjera. El chiste es que podamos encontrar herramientas para poder trabajar, saber escuchar, por ejemplo. En fin, son algunas de las competencias. Muy bien, doctor. Esta es para Ana Laura. Preguntan por la certificación y el seminario que mencionó, que si están disponibles para que se puedan inscribir. Sí, cómo no. Sí, el proyecto de la certificación en el estándar de competencia 50, que es diseño de cursos mediante Internet,
Es un programa que tenemos activo, además tiene un muy significativo descuento para docentes, porque lo que buscamos precisamente es apoyar a través de Docente Digital la profesionalización de los maestros. Tiene un costo de 200 pesos, realmente es un costo meramente significativo, ¿no? Y es a través de un modelo en buena parte autogestivo, bueno, de avance, pero también tiene unas sesiones donde estamos aclarando dudas y todo esto. El objetivo, además, tiene descuento para el tema de evaluación. La evaluación es rigurosa, tiene datos, necesitamos sacar 98 de 100 puntos, o sea, las certificaciones de competencia laboral son muy demandantes, hay que preparar los documentos tal cual lo piden los estándares, y también tenemos un descuento de certificación. Entonces, ese es un proceso, pueden consultarlo en nuestra página de Facebook, ahí tenemos información todo el tiempo, y si no, pues también nos pueden dar sus datos y con todo gusto los contactamos. El seminario estamos por implementarlo, esperamos que en unas 3 semanas estemos ya iniciando los primeros módulos para que lo conozcan un poquito más y ver si es de su interés tomarlos. Muy bien. Sí, hay varias preguntas también sobre las maestrías, pero ya respondieron de manera directa. José Antonio nos hizo favor de responder a los usuarios que preguntaron de manera directa. Y bueno, creo, doctor, si no tiene usted otra opinión, que pues todas las dudas o comentarios nos las hagan llegar a través de las redes de SINADEP y ya nosotros las vamos vinculando ya sea a Docente Digital o a Optimus, dependiendo de la temática. Sí, así es, efectivamente. Les pedimos a todos, de hecho, cada uno de estos 3 aliados, dos que nos acompañan en este panel en particular, y Leonardo, que estuvo en la madrugada en su conferencia y que está activo en el stand, pero los 3 tienen sus redes sociales, los 3 tienen ya una manera también muy particular de dirigirse. En el caso de Innovateca y de Optimus Duos Mundi, tienen incluso WhatsApp para comunicarse con las compañeras, los compañeros, y las que no, pues háganoslas llegar a nosotros, a SINADEP, y nosotros nos convertimos como siempre en el medio de contacto. Yo quería que cada uno más o menos cerrara en 1 minuto, pero nos alcanza creo que 15 o 20 segundos, Ana Laura y José Antonio, rápidamente para cerrar antes de que nuestros amigos de Virtual Educa nos amonesten. Adelante, José Antonio. Adelante, Ana Laura. Muchas gracias. Gracias, Jorge, gracias, José Antonio. No, pues creo que es muy importante hablar de formación, es muy importante hablar de certificación, hablar de capacitación y dar respuesta a estas necesidades de un mundo que cambia, de un mundo que se transforma, de estudiantes que también necesitan de nuestro apoyo y que están buscando opciones, y que esperemos que nosotros seamos la mejor opción que puedan encontrar para guiarlos, facilitarlos, ayudarlos, mediar en este mundo de intercambios de comunicaciones y de alta demanda de especialización. Yo quisiera hacer nada más un agradecimiento, como un resumen al doctor Alfaro, al SINADEP, porque cuando inició esta posibilidad de hacer estas 2 maestrías en exclusivas para el SINADEP, ¿sí? En la cantidad de inquietudes que tenía en los cuerpos docentes de SINADEP, la cantidad de inquietudes que se tenía por parte del maestro Alfaro, era maravilloso porque nos daba la opción de trabajar con todo lo que es la gestión del conocimiento en una maestría y todo lo que es la innovación, todo el proceso innovador en otra de las maestrías. Entonces, para mí ha sido un proyecto maravilloso. Tenemos las generaciones que han cursado por nosotros 100% satisfechas, con un nivel de deserción totalmente mínimo, y eso nos da pauta a sentirnos muy contentos y decirle, maestro Alfaro, que todas sus inquietudes que se ven reflejados en esos planes de estudios tienen mucho que ver con lo que hemos platicado en este momento. Gratitud de manera en frente de todos los participantes y al mismo tiempo pues, diciéndoles que estamos para servirles.
Pues muchísimas gracias a ambos, también a Leonardo, también a Grupo CEPOM, a Gabriel, pues, que han posibilitado y que en conjunto hemos logrado integrar todo este espacio. No me queda más que agradecerles a ustedes, compañeras, compañeros, que tuvieron a bien estar presentes en esta sesión. Agradecerles de verdad, como siempre, su participación e invitarles a que se conviertan en difusores de esto que estamos promoviendo en SINADEP, de este ejercicio que estamos tratando de integrar de un ecosistema donde haya muchas oportunidades para que nuestras compañeras y nuestros compañeros se formen en ese sentido. Gracias, Ana Laura, gracias, José Antonio, gracias, Claudio, gracias, Carlos, gracias a todos, gracias, Alexandra, un saludo a Adelino Sousa, director general de Virtual Educa. Gracias a todos, un abrazo a la distancia desde Guanajuato para el mundo. Gracias, hasta luego. Gratitud, estamos en contacto. Claro que sí, gracias.